La procrastinación no es pereza. Es tu sistema de recompensa haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Eso suena como una excusa. No lo es. Tu cerebro no te está fallando cuando evitas esa tarea. Te está protegiendo de algo que interpreta como una amenaza. Ese mecanismo tiene nombre, tiene estudios, resonancia magnética, cientos de personas, metodología revisada por pares. Y lo que encontraron no tiene que ver con tu voluntad. Tiene que ver con cómo tu sistema de recompensa decide, segundo a segundo, qué vale la pena hacer ahora y qué se puede dejar para después. Hoy vas a entender exactamente cómo funciona ese mecanismo, con qué evidencia se sostiene y qué puedes hacer una vez que dejas de pelear contra tu propio cerebro y empiezas a trabajar con él. Spoiler, no se trata de tener más disciplina. Si buscas cómo dejar de procrastinar, vas a encontrar siempre la misma receta. Gestiona mejor tu tiempo. Haz una lista. Divide la tarea en partes más pequeñas. Ponte una alarma. Y probablemente ya probaste todo eso. Probablemente incluso te funcionó una semana. Y después volviste exactamente al mismo punto. Eso debería decirte algo. Porque si el problema fuera realmente de gestión del tiempo, esas técnicas funcionarían de forma consistente. No funcionan de forma consistente porque están apuntando al síntoma equivocado. Hay una revisión de investigaciones sobre procrastinación que encontró un patrón que casi nadie esperaba. La habilidad de alguien para organizar su tiempo predice muy poco si esa persona va a procrastinar o no. Lo que sí lo predice, y con mucha más fuerza, es su capacidad para regular sus propias emociones. Fíjate en esto. No estamos hablando de agenda. Estamos hablando de cómo te sientes cuando piensas en la tarea. Aburrimiento, ansiedad, frustración, miedo a hacerlo mal. Cuando una tarea te genera cualquiera de esas emociones, tu cerebro tiene dos caminos. 1. Quedarte con la tarea y con la incomodidad que produce. 2. Cambiar de actividad y sentirte mejor en los próximos 30 segundos. Hay una frase de esa investigación que vale la pena repetir. La procrastinación no es un fallo de gestión del tiempo. Es la priorización del estado de ánimo inmediato por encima de tu objetivo futuro. Tu cerebro no está siendo flojo cuando elige la segunda opción. Está resolviendo lo que tiene delante, sentirse mal ahora mismo. Y ahí está el cruce de cables. Tú crees tener un problema de productividad. Tu cerebro está lidiando con estado de ánimo. Dos cosas distintas, resueltas por sistemas distintos, compitiendo por el mismo minuto. Antes de seguir con esto, si te interesa entender los mecanismos reales detrás de tu comportamiento y no solo trucos de productividad, suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana desmontamos uno distinto. Ahora bien, decir "es un problema emocional" todavía deja una pregunta sin responder. ¿Por qué tu cerebro prioriza sentirse bien 30 segundos ahora, por encima de un beneficio mucho más grande dentro de una semana? Ahí es donde entra tu sistema de recompensa. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Hagamos un experimento. Imagina que te ofrezco 100 euros. Puedes llevártelos ahora mismo, o puedes esperar un mes y llevarte 120. Parece obvio, ¿no? Esperas. Ahora cambio la pregunta. ¿Los 100 euros ahora o los 120 dentro de un año? Algo cambia en tu cabeza. La espera empieza a pesar de otra forma, aunque la matemática siga siendo la misma. Ganas 20 euros por esperar. Esto no es una curiosidad de laboratorio. Tiene nombre en la ciencia del comportamiento, descuento hiperbólico, y explica una parte enorme de por qué procrastinas. La idea es simple una vez que la ves. Tu cerebro no valora las recompensas de forma lineal, según el tiempo que falta para conseguirlas. Las descuenta de forma exponencial. Cuanto más lejos está algo, más rápido pierde valor en tu cabeza. Y aquí está el problema para tu tarea pendiente. El costo de hacerla, el esfuerzo, el aburrimiento, la incomodidad, lo sientes ahora, completo, sin descuento. El beneficio de hacerla, en cambio, está en el futuro. Terminarla, sentirte bien,
evitar el problema de última hora. Ese beneficio sí se descuenta. Y mientras tanto, la alternativa, revisar el teléfono, ver algo, distraerte con cualquier cosa, te da una recompensa que no tienes que esperar ni un segundo. Puesto en la balanza de tu cerebro, no es una decisión difícil, es casi matemática. Un costo inmediato y completo contra un beneficio lejano y descontado, compitiendo con una recompensa inmediata y sin descuento. Gana la inmediata, casi siempre. No porque seas débil, porque así procesa el valor cualquier cerebro humano cuando el tiempo entra en la ecuación. Ahora bien, esto explica la lógica, pero deja una pregunta abierta. Si este mecanismo es universal, si todos descontamos el futuro de la misma forma, ¿por qué unas personas procrastinan mucho más que otras? La respuesta apareció en un escáner de resonancia magnética y tiene que ver con una parte muy concreta de tu cerebro. Hasta acá tienes la lógica general. Todos descontamos el futuro. Todos preferimos la recompensa inmediata. Pero eso no explica por qué tú procrastinas más que tu compañero de trabajo, que tiene exactamente las mismas tareas y el mismo plazo. Ahí es donde entra un hallazgo distinto. Un equipo de neurocientíficos metió a cientos de personas en un escáner de resonancia magnética. Midieron el volumen de distintas zonas del cerebro. Y además, con una encuesta aparte, midieron algo mucho más simple, que también cada persona sentía que controlaba sus propias acciones. Si terminaba lo que empezaba o si se quedaba a mitad de camino. Cuando cruzaron los dos datos, apareció un patrón. Las personas con peor control de sus acciones tenían una amígdala más grande. Y algo más. La conexión entre esa amígdala y otra zona, la corteza cingulada anterior, era más débil de lo normal. Fíjate en lo que hace cada una. La amígdala es tu sistema de alarma. Su trabajo es evaluar situaciones y avisarte cuando algo puede salir mal. La corteza cingulada anterior es la que toma esa información y decide qué hacer con ella. Filtra el ruido, apaga las distracciones y te empuja hacia la acción que elegiste. Cuando la alarma es más grande de lo normal y la conexión con quien debería regularla es más débil de lo normal, pasa algo muy concreto. La alarma suena más fuerte de lo que la situación merece y nadie la baja a tiempo. Eso significa que cuando tú miras esa tarea pendiente y sientes una resistencia que parece desproporcionada, no es que estés exagerando. Tu sistema de alarma literalmente está procesando esa tarea como una amenaza más grande de lo que es. Y evitarla no es debilidad. Es tu cerebro apagando una alarma que él mismo hizo sonar demasiado fuerte. Ahí está la pieza que faltaba. El descuento temporal explica por qué cualquier cerebro prefiere lo inmediato. Esto explica por qué en algunos cerebros esa preferencia es mucho más difícil de resistir. La amenaza se siente más grande y el sistema que debería calmarla llega tarde. Y hay una consecuencia de esto que casi nadie te cuenta cuando te dice simplemente empieza. Entonces, si esto ya está en tu cerebro, en cómo mide tiempo y en cómo mide amenaza, la pregunta lógica es, ¿ya no hay nada que hacer? Hay algo. Y es más simple de lo que parece. Hay un dato que se repite en distintas investigaciones sobre este tema y que casi nadie menciona cuando te dicen solo empieza. El malestar que sientes antes de empezar una tarea no es el malestar de hacer la tarea, es el malestar de anticiparla. Tu cerebro simula lo desagradable que va a ser antes de que pase nada. Y esa simulación, casi siempre, es peor que la experiencia real. Piénsalo un momento. Tú, el que está viendo esto ahora mismo, la última vez que evitaste algo durante días y finalmente lo hiciste, ¿la tarea en sí fue tan mala como la imaginabas? Casi nunca. Ese es el patrón que aparece una y otra vez. El pico de malestar está antes de empezar, no durante. Una vez que arrancas, la emoción negativa baja, y baja rápido, muchas veces en cuestión de minutos. Esto cambia por completo lo que significa empezar. No es una cuestión de fuerza de voluntad, donde tienes que aguantar un dolor sostenido hasta el final. Es cruzar un umbral corto, donde el malestar es más intenso para llegar al otro lado, donde ya baja solo. Por eso el consejo de aguanta y hazlo funciona a medias.
No te dice que el momento difícil dura poco. Te hace sentir que tienes que sostener ese nivel de incomodidad durante toda la tarea. Y eso, para un cerebro que ya trata la tarea como una amenaza grande, suena insoportable. No es que te falte disciplina para sostener el esfuerzo. Es que nadie te explicó que el esfuerzo real dura mucho menos que el miedo que le tienes antes de empezar. Y con esto ya tienes las 3 piezas. ¿Por qué tu cerebro prefiere lo inmediato? ¿Por qué en algunos cerebros esa preferencia pesa más? ¿Y por qué el momento que más cuesta no es el que tú crees? Ahora la pregunta que importa es ¿qué haces con esto? Con todo esto claro, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo tengo más disciplina? Es ¿cómo trabajo con un sistema que fue diseñado para preferir lo inmediato y sobreestimar la amenaza en vez de pelear contra él? Hay 2 cosas concretas que se desprenden directamente de lo que acabamos de ver. La primera tiene que ver con el tamaño de la alarma. Si tu amígdala reacciona de forma desproporcionada frente a una tarea grande, la solución no es convencerla de que se calme, es reducir lo que ve. No te sientes a escribir el informe, te sientas a abrir el documento y escribir 3 líneas. Eso suena casi ridículo de simple, y es exactamente el punto. Una alarma reacciona al tamaño de lo que percibe, no al tamaño real de la tarea completa. Si le presentas una versión más chica de la tarea, la señal de amenaza que dispara también es más chica. Y una vez que das ese primer paso pequeño, tu cerebro ya está del otro lado, en la zona donde el malestar baja solo. La segunda tiene que ver con el descuento temporal. Tu cerebro prefiere lo inmediato porque lo inmediato no se descuenta. Entonces, en vez de pelear contra eso, úsalo a tu favor. Ponle una recompensa a la acción de empezar, no solo al resultado final. Algo tan simple como decidir que después de esos primeros 10 minutos, te tomas un café que realmente disfrutas. O escuchas algo que te gusta. No es un premio por terminar el proyecto dentro de 3 semanas, que tu cerebro apenas valora ahora mismo. Es un premio por dar un paso adelante hoy, que tu cerebro sí valora porque está cerca. Fíjate que ninguna de las 2 cosas pasa por tener más voluntad. Pasan por entender cómo decide tu cerebro y diseñar la tarea para que encaje con esa forma de decidir, en vez de exigirle que decida distinto. Eso no es debilidad ni es hacer trampa. Es la única estrategia que tiene sentido cuando el problema nunca fue de carácter, sino de sistema. Y una vez que lo ves así, es difícil volver a mirarte con la misma dureza la próxima vez que postergues algo. La procrastinación no es un defecto de carácter, es un sistema de recompensa haciendo su trabajo, con información distorsionada, un cerebro que descuenta el futuro más rápido de lo que debería, una alarma que suena más fuerte de lo que la situación merece, y un malestar que pesa más en la anticipación que en los hechos. Nada de eso se arregla con más disciplina. Se arregla entendiendo el sistema y diseñando la tarea para que trabaje a tu favor, no en tu contra. La próxima vez que te descubras evitando algo, prueba con una sola pregunta, en vez de con un sermón interno. ¿Qué versión más chica de esto puedo empezar en los próximos 2 minutos? No la versión completa. La más chica que exista. Esa pregunta, hecha en serio, cambia más que cualquier lista de tareas que hayas escrito este año. Si este vídeo te ayudó a entender por qué te cuesta empezar, suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana desmontamos un mecanismo distinto de tu comportamiento con la evidencia real detrás. Nos vemos ahí. Anatomía Mental. Tu mente, tu código.